Hoy somos un grupo selecto, es un grupo pequeño, pero es un grupo con deseos de aprender, que es lo importante. Hemos visto la historia de la iglesia antigua. Ustedes se recordarán, hablamos de los primeros papas, hablamos también de acontecimientos importantes en la iglesia, como el Edicto de Milán y toda la conversión al catolicismo y el crecimiento que hace la iglesia. Estudiamos también la ruptura de la iglesia entre Oriente y Occidente, una sola iglesia católica que se divide en lo que en la actualidad nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Aún así, la iglesia siguió adelante a pesar de la ruptura y siguió adelante entrando en una época bastante oscura como es la época de la Edad Media. La Edad Media es una de las épocas más oscuras de la iglesia y ahí vimos las cruzadas, ahí vimos también el Tribunal de la Santa Inquisición. Pero a pesar de esas manchas, digamos así, que surgieron en la historia de la iglesia, Dios no dejó nunca sola a la iglesia y en cada momento inspiró a la persona oportuna para poder dirigir las riendas de la iglesia. Y nosotros tenemos la figura de San Francisco de Asís, que estuvimos estudiando, que era uno de los cruzados y él precisamente hace su conversión, una conversión muy importante. Dios influye en él para que él precisamente fuera incluso a predicarle al Papa y hace un movimiento reformador al interno de la iglesia muy importante, ¿verdad? La reforma franciscana, con su estilo de vida, con su predicación. Aún así, la iglesia cometió errores después de la reforma de San Francisco y de Santo Domingo. A mí me gusta siempre ver los dos porque son los fundadores de las órdenes mendicantes, aunque Santo Domingo de Guzmán no es exactamente, digamos, un reformador al estilo de San Francisco, pero con su propio estilo de predicación y ser también el otro fundador de las dos órdenes mendicantes. Acuérdense que los franciscanos y los dominicos son las dos órdenes mendicantes. Siempre tenemos que verlos juntos. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís no se conocieron, obviamente, ninguno de los dos tiene que ver uno con el otro, pero juntos formaron parte de esta gran reforma de la iglesia. Y después de esta gran reforma medieval de la iglesia, a la luz, ¿verdad?, de estos dos grandes reformadores, eh, surge después, como vimos en la clase pasada, dentro de la iglesia, una tendencia, eh, de alguna manera, con el deseo de hacer justicia ante aquellos que se estaban manifestando en contra de la iglesia. De alguna manera eran no creyentes o eran personas que simplemente no comulgaban con la ideología de la iglesia católica. Y entonces la iglesia, equivocadamente, pero recordemos que estamos en el medioevo, obviamente el hombre no tenía todavía una cultura como la va a tener después de la Revolución Francesa, donde obviamente ya hay un poco más de apertura de mente. En aquella época una cerrazón muy grande, y la iglesia cometió el error de que ante estas personas creó entonces el Santo Oficio, lo que se llamó el Santo Oficio o la Santa Inquisición. Es lo mismo, el Tribunal de Santo Oficio o la Inquisición. La Inquisición es el movimiento, y el Santo Oficio era el organismo que la iglesia creó, que es algo así como lo que nosotros hoy conocemos como un juzgado, donde había un juez y donde se hacían unos juicios en contra de personas que, eh, sobre todo herejes, que propagaban una herejía o algo en contra de la iglesia, como por ejemplo tenemos los casos más sonados, que son el de Giordano Bruno, Galileo Galilei y otros más, entre ellos.
Sin embargo, a pesar de eso, los historiadores nos dicen que no fue tan fuerte la Inquisición católica como lo fue la Inquisición protestante, que obviamente luego va a ser una de las más sangrientas. Esto no quiere decir que le restemos como diríamos, peso o cargo a la Inquisición católica, no, realmente lo tiene, pero no es siempre como nosotros lo vemos, como que fue solamente la Iglesia Católica y como que la Iglesia Católica fue la única que hizo Inquisición. No, la Inquisición parte de la Iglesia Católica, pero en Alemania hubo sangrientas, pero sangrientas batallas en contra, por ejemplo, de las brujas. Recordemos lo que les comentaba la vez pasada, alrededor de 25.000 brujas que fueron ajusticiadas en Alemania. Y vamos a ver también mucha persecución en contra de católicos y en contra de personas que estaban en desacuerdo con la iglesia protestante. Esa es la Inquisición tardía. Obviamente la Inquisición comienza, como yo les decía, en el medioevo y se va a prolongar en la Edad Media, perdón, en la Edad Moderna. Entonces, para nosotros empezar a estudiar la Edad Moderna, como ustedes saben, la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, la reforma protestante, y eso da paso a a un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar ahora la historia de la Iglesia moderna, que comienza con el descubrimiento de América y junto con ello la reforma protestante de Lutero, que ustedes saben, el descubrimiento de América fue en 1492 y la reforma protestante de Lutero en 1515. Vamos entonces a enmarcar la historia de la iglesia moderna desde estos acontecimientos, o sea, descubrimiento de América y reforma protestante y la Revolución Francesa, que es el fin de la época moderna. Y después vamos a estudiar lo que es la historia de la iglesia contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa, 1789, hasta la actualidad, que todavía estamos en la historia contemporánea. Vamos entonces a estudiar, como les decía, la historia de la iglesia moderna. Y la historia de la iglesia moderna comienza con esos dos grandes acontecimientos, descubrimiento de América y reforma protestante. Pero quiero, antes que nada, comenzar con la reforma protestante, porque aunque va unida un poco al descubrimiento de América, aunque es, digamos así, de alguna manera, un poco posterior al descubrimiento de América. Sin embargo, eh, vamos a comenzar con este estudio porque nos va a dar también una luz mucho más amplia, porque después cuando empecemos con la historia del descubrimiento de América, vamos a ver toda la parte de la evangelización y por lo tanto eso se extiende hasta los años 1700, 1800, ¿verdad? Lo que es los primeros pasos del descubrimiento de América y la evangelización del continente. Entonces, estamos en Alemania. Alemania del año 1483 nace Martín Lutero, ¿verdad? O Martin Luther, como se llamaba. Teólogo, filósofo, católico, obviamente, agustino. Recuérdense que era de la Orden de San Agustín. Lutero se hizo monje agustino, estaba dentro del seno de la iglesia católica, como saben. Sus padres, absolutamente católicos, hijo de Hans y de Margaret, fue bautizado en la fiesta de San Martín de Tours,
por eso le pusieron de nombre Martín, por San Martín de Tours, un santo francés, Martín de Tours. Y le pusieron el nombre de Martín Lutero, y obviamente el apellido de su papá. Él era de una familia prácticamente campesina, se cría en medio de una familia de campesinos de Alemania, por lo tanto no es una familia rica, no es una familia más o menos media, de alguna manera. Eh, Se hace bachiller, sigue sus estudios, estudia en la universidad, derecho, eh, pero todo cambió durante una tormenta eléctrica en el año 1505. Un rayo cayó cerca de él mientras él regresaba de una visita a la casa de sus padres. Y aterrorizado, él dijo, ayuda, Santa Ana. Y en ese momento dice, me haré monje. Abandonó la carrera de derecho que estaba estudiando en la universidad, vendió sus libros, eh, y entró en el monasterio agustino de Erfurt, en Alemania, en el año 1505. Vive una vida monástica. Como ustedes saben, los monjes agustinos se dedican mucho al estudio. Fue ordenado sacerdote en el año 1507. En 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Eh, y recibió el grado de bachiller en estudios bíblicos. Era un estudioso de Biblia, como ustedes saben, llegó incluso a tomar el título de doctor en Biblia, el doctorado en Biblia. Eh, Incluso en 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a cargo de 11 monasterios. Estudió griego, hebreo para profundizar la Biblia, pero como ustedes saben, comenzó a estudiar la Biblia al modo suyo. Y esto fue un poco lo que pasó. Pero quien pone, digamos, la gota que colma, ustedes saben que hay una gota que es la que derrama el vaso, fueron las controversias por las indulgencias. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero también era confesor y predicador. Él predicaba habitualmente en la iglesia llamada la Iglesia de Todos los Santos. Eh, Era un fiel devoto, tenía incluso muchas reliquias de diferentes santos. Eh, pero viene la controversia por las indulgencias. Ustedes saben que una indulgencia es una remisión parcial o total del castigo temporal por los pecados. Por ejemplo, digamos que si alguien había cometido algún pecado, eh, se ganaba una indulgencia. Hay muchas maneras de ganar indulgencias. Obviamente en esa época medieval, lamentablemente las indulgencias se ganaban dando dinero o muchas veces dando, por ejemplo, territorio. No sé, alguien, por ejemplo, que regala una casa para construir una capilla, pues se le daba una indulgencia. Puede ser una indulgencia plenaria, que es una indulgencia general, o puede ser una indulgencia parcial. Ahora en la actualidad sabemos que las indulgencias no se ganan con cosas materiales, porque obviamente ya la iglesia ha reformado este estilo de indulgencia. Todavía las indulgencias siguen siendo válidas, pero las indulgencias se ganan, por ejemplo, confesándose y digo un modo, no es el único, hay muchas maneras de ganar indulgencia, pero un modo de ganar indulgencia es confesarse y comulgar el primer viernes de cada mes. Y es una indulgencia recibida por el corazón de Jesús, porque el primer viernes de mes se dedica al Sagrado Corazón de Jesús, pero uno tiene que confesarse, comulgar y hacer una obra de caridad. Entonces, hay muchas maneras, obviamente, de ganar indulgencias. Ustedes
se documentan de eso, hay muchísimas maneras de ganar indulgencia. Pero lamentablemente en esa época había muchas indulgencias que eran eh, dando dinero. O sea, no sé, doy una oferta a la iglesia de X cantidad y me gano una indulgencia. O doy un terreno, doy una propiedad o algo material. Generalmente estaban relacionadas con cosas materiales. Entonces eso hacía que la persona ganara indulgencia y perdiera entonces tiempo en el purgatorio. Así es como se le decía, ¿no? Te ganas una indulgencia porque se te perdonan los pecados y se te disminuye el tiempo que podrías pasar, por ejemplo, en el purgatorio, ¿ya? Entonces, esa era la manera de ganar indulgencia en esa época. Lutero vio ese tráfico de indulgencia como una especie de abuso de poder. Él se dio cuenta de que no tenía ningún fundamento en las escrituras, porque podría confundir a la gente y llevarla a pensar, ¿verdad? Que dando las indulgencias, eh, pues de alguna manera, o sea, dando dinero, dando algo, pues de alguna manera, pues estaba ganando la salvación y no necesitabas de ningún acto espiritual. Esto Lutero, que no era obviamente cualquiera, era un hombre que había estudiado bastante, se dio cuenta y hasta aquí todo muy bien. Lutero se revela contra eso. Pero miren en comparación la diferencia entre Lutero y San Francisco de Asís. San Francisco de Asís hace lo mismo, dice, no, la iglesia no va por buen camino. Voy a predicar al Papa y voy a fundar una congregación con el estilo de Jesús, etcétera. Entonces, fíjense cómo la reforma que hace San Francisco es una reforma de la iglesia al interno de la iglesia, no se va de la iglesia. Sin embargo, Lutero sí. Lutero hace una reforma diferente. Lutero no está de acuerdo con las indulgencias, no está de acuerdo con el pago de las indulgencias y por lo tanto se va de la iglesia, o sea, se revela. Hasta el momento de la rebelión estaba todo bien. El problema es que él se revela y sale de la iglesia y funda otra iglesia. Y ese es el problema de Lutero. Porque si Lutero hubiese permanecido en la iglesia, si Lutero hubiese hecho esa reforma que él quería, que él deseaba al interno de la iglesia, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque de hecho incluso la iglesia cambió, porque después vamos a estudiar el Concilio de Trento, que es una respuesta a Lutero contra reforma. No me adelanto porque, bueno, se los voy a hablar más adelante, pero para que ustedes se den cuenta que el mismo Lutero podía haber sido un líder del Concilio de Trento y haber sido un gran reformador al interno de la iglesia. Sin embargo, él lo que hace es que se va de la iglesia, abandona la iglesia y comienza a crear una iglesia fundada por él mismo. Que no es lo mismo que San Francisco, que se queda en la iglesia fundada por Jesús y salva la iglesia, o sea, reforma la iglesia. Fíjense al punto que lo que Lutero estaba diciendo sí tenía razón. De hecho, la iglesia luego lo reconoce, la iglesia luego lo cambia. Pero él fue más fácil para él salir de allí y buscar un protagonismo propio fundando una iglesia aparte. Entonces, Lutero predicó contra las indulgencias en torno al año 1516-1517. Empezó a estar en contra. Claro, hay que poner también una acotación que algunos historiadores dicen, bueno, es que también el Papa no le dio autorización a los agustinos para las indulgencias. Las indulgencias estaban sobre todo a mano de la orden de mendicantes franciscanos y alguno de los historiadores ha dicho muy probablemente lo que tenía Lutero era como una especie de envidia, digamos, de alguna manera, en contra de las indulgencias que le había. Porque fíjense que después la iglesia protestante, va a cometer y sigue cometiendo el mismo error del cual Lutero estaba predicando contra, o sea, estaba en contra. Lutero predicó en contra del dinero que se daba para ganar almas, pero funda una iglesia
que se basa en el diezmo, el dinero. Entonces es completamente contradictorio y absurdo. Si por una parte tú tienes un Lutero que está en contra de las indulgencias, luego tienes un Lutero que funda una iglesia basada en indulgencias, que aún en la actualidad sigue predicando la indulgencia. La Iglesia Católica no lo hace. De hecho, el Papa, una de las cosas que ha dicho el Papa es, si alguien no tiene absolutamente ningún dinero para bautizarse o para poner una misa o lo que sea, hay que aceptarlo así. Si tiene un peso, un peso. No hay precio. Sin embargo, en la iglesia protestante sí hay el diezmo. El diezmo es exactamente el 10% del salario, que está en la Biblia y que tú puedes dar voluntariosamente. Yo conozco mucha gente que da a la iglesia su diezmo. Hay mucha gente, aquí en Estados Unidos sobre todo, que hay más posibilidades, gente que diezma el 10% de su salario, pero no puede ser obligatorio. En ninguna parte de la Biblia dice que es obligatorio. Sin embargo, en la iglesia protestante el diezmo es obligatorio. Y una de las predicaciones que hacen los pastores es que quien no da el dinero está condenándose, está haciendo algo en contra de Dios, etcétera. Y la gente por miedo, entonces, da el dinero. Ahora, si tú reflexionas y te preguntas y dices, entonces, ¿dónde queda la reforma de Lutero? Porque Lutero se va de la Iglesia Católica porque él no está de acuerdo con las indulgencias. Sin embargo, funda una iglesia que está basada completamente en indulgencias y mucho más en la actualidad que la Iglesia Católica, porque podemos comparar la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en la actualidad. Y a nivel de indulgencias, la Iglesia Católica solamente predica indulgencias espirituales, como les decía, la confesión, la comunión, las oraciones, actos de misericordia o de piedad, pero no está pidiendo absolutamente nada material. Sin embargo, la Iglesia Protestante sí lo hace. Igualmente, si ustedes van a buscar por el mundo cuántos hospitales, leprosorios, hogares de niños huérfanos, etcétera, etcétera, Cáritas, tiene la Iglesia Católica, van a ver una millonada. Muchísimos lugares de atención a la gente necesitada. Como les digo, Cáritas, hogares de niños huérfanos, ancianatos, hospitales, etcétera. Sin embargo, si van a buscar cuáles obras de caridad hace la Iglesia Protestante, ustedes se van a encontrar muy pocas, casi ninguna. Prácticamente casi lo único que tienen ellos son templos, muy lujosos, pero templos, la mayoría de ellos. No tienen obras de caridad. La mayoría de ellos no tienen obras de caridad. Entonces, la predicación de Lutero, que era basada en monetariamente, o sea, de eso. Por eso es que muchos historiadores en la actualidad dicen, no, en realidad Lutero no estaba en desacuerdo con las indulgencias. Él estaba predicando en contra de las indulgencias, pero porque a su congregación, a los agustinos, no se les dio el permiso de las indulgencias, porque obviamente las indulgencias eran reservadas específicamente para las órdenes mendicantes. ¿Por qué se llaman mendicantes? Porque acuérdense que San Francisco era un mendicante, o sea, vivía de la limosna, como un mendigo. Entonces, la iglesia les dio la orden de las indulgencias a ellos para que ellos recogieran el dinero de las indulgencias que va a ser destinado después a obras de caridad, obviamente. Los franciscanos en eso lo tenían muy claro. Lamentablemente, la equivocación fue dar prebendas espirituales a cambio de dinero. Ese fue el error. Pero las órdenes mendicantes hicieron buen uso del dinero que recolectaban y de hecho ya les digo, la base de todas las obras de caridad que tenemos en la iglesia, y ustedes seguramente conocerán alguna. Mi padre, ¿no? En mi iglesia tenemos Cáritas, que reparte comida a las personas sin techo o da o manda, por ejemplo, a otros países. Eh, no fue o sea, lo que no estuvo equivocado el acto
del uso que se hizo con el dinero. El problema, y es una de las cosas que Lutero no estuvo de acuerdo, y obviamente tienes razón, era de recolectar dinero a causa de una indulgencia, o sea, de un bien espiritual. Eso la iglesia lo reflexionó, esa la iglesia lo cambió completamente. Pero sin embargo, tenemos una iglesia protestante que sigue teniendo esta misma mentalidad aún en los días actuales. Entonces, por eso yo quería explicarles de eso, porque a veces ustedes conocen algunos hermanos evangélicos que no saben de historia y no saben de estas cosas, ¿verdad? Piensan que Lutero se fue de la iglesia católica porque Lutero no quería a María o qué sé yo, no, nada de eso. Todas esas cosas vienen mucho, pero mucho después. O sea, Lutero simplemente estaba en desacuerdo con las indulgencias, predicó en contra de las indulgencias, eh, y por lo tanto se va de la iglesia, o sea, hace la ruptura con la iglesia, y funda la primera secta que se llama el luteranismo. De su nombre. Obviamente no es el único, después van a dividirse en muchísimas partes que yo les voy a explicar un poco, pero bueno, para que ustedes sepan, funda el luteranismo, o sea, una iglesia protestante aparte. La mayoría del dinero que se recopilaba en las indulgencias iba precisamente para la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Si ustedes van al Vaticano, una iglesia sumamente grande, no es un dinero perdido, es un dinero bien utilizado, porque los fieles lo daban precisamente para poder edificar la iglesia madre de todos los católicos, y todo el que quiera puede ir y puede disfrutar de la belleza de esa basílica que está en Roma. Es la Basílica de San Pedro, es la catedral del Papa, y, y como les digo, el uso del dinero se hizo bien. El problema fue la equivocación de dar, digamos, bienes espirituales a cambio de bienes materiales. Ese fue el error grande, pero la Iglesia Católica lo ha reconocido, y de hecho el Papa Juan Pablo II, como ustedes saben, ha pedido perdón también por estos errores de la Iglesia medieval. Eh, Lutero mm, estaba leyendo una noche el pasaje de la carta a los Romanos 1, 16 y 17, eh, y ahí entonces donde él comienza a pensar en fundar el luteranismo. Eh, dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Y así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Ese es un pasaje de la carta a los Romanos 1, 16, 17. Fíjense, este es el fundamento de la discusión que tiene desde el punto de vista teológico de Lutero con la iglesia. Acuérdense que lo primero fue las indulgencias. Segundo, la justificación por la fe, que es básicamente la ruptura que él hace desde el punto de vista teológico, porque las indulgencias no es nada teológico. De hecho, incluso la iglesia reconoce que las indulgencias estaban mal predicadas desde ese punto de vista, pero no es un postulado de fe. Sin embargo, este sí. Cuando él llega a la carta a los romanos y él la interpreta a su manera, diciendo, sobre todo esta parte que voy a repetir, diciendo que Dios nos libra de la culpa por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que pensó Lutero? Lutero dijo, o sea, que el hombre no necesita hacer nada para salvarse, sino simplemente por fe. Así lo dice San Pablo a los romanos. Claro, hay que recordarse que San Pablo era un judío convertido. San Pablo era un hombre que
de perseguidor de los cristianos se había convertido al cristianismo. Y su visión es una visión muy, ¿cómo diríamos? O sea, toda la teología paulina, y ustedes se recuerdan porque yo les hablé de esto cuando estudiamos el Nuevo Testamento, cuando estudiamos la teología paulina está muy basada precisamente en la fe. A diferencia se recuerdan de la carta de Santiago, donde dice, bueno, si tu fe es vacía, si no tiene obras, es muerta. A diferencia de Santiago, San Pablo, sin embargo, no habla de obras, pero implícitamente están las obras. Pero Lutero le entiende a su manera. Lutero dice, pero si ahí dice que solo la fe te va a salvar, es solo la fe. Yo no necesito hacer ninguna obra. Y aquí es donde viene entonces la visión protestante de que no se necesita hacer ninguna obra buena. Yo no necesito comportarme bien, yo no necesito hacer obras de caridad, yo no necesito hacer nada, yo simplemente por fe me voy a salvar. Y lo que hay que tener es solo fe. Esa fue una primera discusión que tuvo con la iglesia a la que él pertenecía, la iglesia católica, porque la iglesia católica siempre ha creído y sigue manifestando, de hecho ahora es uno de los problemas que tenemos en contradicción entre nosotros y los protestantes, es que nosotros creemos en la fe y las obras. O sea, una fe sin obras es muerta, por lo tanto, no solo la fe, sino la fe y las obras. Claro, las obras sin fe son muertas, como la fe sin obra es muerta. Tienen que ser fe y obras. O sea, tú tienes que tener fe, pero tú también tienes que obrar como un hombre de fe, porque Jesús asimismo lo ha dicho, ¿no? Asimismo el mundo los conocerá y sabrán que pertenecen a mí, si ustedes se aman los unos a los otros. Entonces, el amor, la caridad, es la distinción del cristiano. Sin embargo, Lutero obvia completamente todo esto, se basa solamente en esta frase de San Pablo y empieza la discusión con la iglesia que se llamó la justificación por la fe. O sea, justificación quiere decir que estamos justificados. Justificar quiere decir salvar, es lo mismo, ¿no? Porque se justifica de los pecados. Está justificado de los pecados, está salvado solamente por la fe. Entonces, la justificación por la fe es la primera doctrina de Lutero que impone, de hecho, en su comunidad, y esto crea entonces un problema con la iglesia. Claro, más adelante, Lutero viene con las 95 tesis, ¿verdad? Ya entonces entra un poquito más a fondo en cuanto a lo que son las cosas que él encontraba que tenía diferente a la Iglesia Católica y comienza entonces de esta manera a crear estas tesis, estas 95 tesis, que son como proposiciones, ¿verdad? Escritas por él. Que hicieron, ¿verdad? Y que crearon esta ruptura con la Iglesia Católica, ¿verdad? Él no solamente trata el hecho de las indulgencias, sino que habla también de otros temas. Eh, Obviamente, el Papa responde a Lutero. Primero le había hecho caso omiso. Decía que Lutero era un borracho alemán que había escrito esas tesis. Eh, y incluso el Papa había dicho, cuando, eh, mm, cuando esté sobrio, cuando se le quite la borrachera, va a cambiar de parecer. Y entonces ordenó el Papa León X, ordenó en el año 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Mazzolini que investigara el tema. Y obviamente Mazzolini encontró que Lutero se oponía completamente a la autoridad incluso del Papa, del sumo pontífice. O sea, dentro de sus tesis estaba esta, en contra del primado del Papa, de la autoridad del pontífice. Y por tanto declaran a Lutero como hereje. Y se le pide a Lutero refutar las tesis, ¿verdad?, que él había escrito.
Sin embargo, Lutero siguió con con su posición, escribe un libro que se llamó Sermón sobre la indulgencia y la gracia, y posteriormente tomó parte, ¿verdad?, en la convención, en una de las convenciones agustinas, donde presenta una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. Y ahí entonces, en controversia por las indulgencias, Lutero comienza a predicar en contra de lo que la iglesia creía. Y esto obviamente se gana de parte del Papa una excomunión. Lutero es excomulgado y entonces aquí se crea una, una ruptura entre Lutero y el Papa o la iglesia, ¿verdad? Como tal. En, en el momento en el cual Lutero rompe con la iglesia católica, él en Alemania toma contacto con algunos filósofos, incluso humanistas, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, Melanchthon, eh, que influenciaron bastante en la filosofía de Lutero. Eh, de allí es que él comienza a tener como una especie de, de fortaleza de su doctrina, hasta que en 1520 el Papa, con una bula, le advierte a Lutero de que va a ser excomulgado. Y precisamente Lutero envió un escrito al Papa eh, que se llamó En la libertad de un cristiano, añadiendo frases como, por ejemplo, yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. O sea, él quería interpretar la Biblia al estilo suyo. Y esto fue uno de los errores más grandes, obviamente, porque él es un teólogo, aunque ha estudiado mucho, es uno solo. Sin embargo, la iglesia, la teología de la iglesia se basa en una sabiduría muy amplia de muchos siglos y de muchos estudiosos. Sin embargo, él quiso hacerlo a su manera y él arrojó al fuego la bula del Papa que lo excomulgaba, y entonces el 3 de enero del año 1521 Lutero es excomulgado completamente, está fuera de la iglesia católica, y entonces lo que hace él es comenzar, ¿verdad?, a eh, crear, primero se exilia en un castillo, obviamente, eh, para pensar lo que va a hacer y, y comenzar a reunir un grupo de personas que fueron los que comenzaron a seguirlo y crearon lo que es el luteranismo. Tradujo la Biblia al alemán. Se recuerdan que Lutero, yo ya les he comentado, es el primero en traducir la Biblia a una lengua vernácula, porque acuérdense que la Biblia estaba en latín, estaba en los originales, estaba en griego y arameo, pero la primera traducción fue al latín. Sin embargo, muchas personas no hablaban latín, él la traduce al alemán, pero obviamente al traducir al alemán traduce su manera, el modo de él pensar, con su conocimiento. Por lo tanto, es una traducción muy, digamos, reducida de la palabra de Dios, porque es al estilo solamente de él. Y comienza entonces a transformar completamente la liturgia. Eh, Lutero revisó la liturgia, estipulando cómo se deberían de realizar la misa, el culto diario y la catequesis. Se oponía también a algunas normas de liturgia, y por lo tanto comenzó a formular un culto al estilo suyo, ¿verdad? De alguna manera utilizaban todavía también la última cena en algunos cultos, obviamente ya en la actualidad no lo hacen. Él sí mantuvo algunos de estos aspectos, eh, pero
algunos no, y por lo tanto el hecho del sacramento de la confesión, por ejemplo, quedó abolido completamente para él, y el de la comunión, el de la comunión. Sobre todo porque para él la comunión era simplemente un recuerdo de lo que Jesús hizo, pero no real, no un memorial. Como dice en la Biblia, dice, Jesús mismo dijo: Hagan esto en memoria mía". Para él era una memoria o como un recuerdo, como quien se sienta a comer cualquier tipo de pan y dice: vamos a recordarnos cuando Jesús nos dio pan y vino, pero para él no es una presencia real de Jesús en la Eucaristía, y por lo tanto, sí, algunas iglesias evangélicas lo hacen, pero es como un recuerdo. Digamos como cuando nosotros hacemos el lavatorio de los pies, que es un recuerdo de lo que hizo Jesús, pero sin embargo, para nosotros la última cena es real y es memorial de eso. No es un simple recuerdo, es un memorial. Un memorial quiere decir que es un revivir de nuevo lo que hizo Jesús, y por lo tanto es un revivir en realidad, con Jesús presente. Claro, obviamente él va a destituir completamente lo que es el ministerio, por eso es que ellos no creen en el ministerio sacerdotal. Cualquiera de ellos puede ser un pastor o una pastora. No hay obviamente Eucaristía, sino simplemente un recuerdo. Cuando ellos se juntan a comer pan y vino, es simplemente un recuerdo, no es un memorial, no es una presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y así poco a poco va creando esta reforma, al cual se le unen personajes como Zúñigo, que también hace Zúñigo, al cual hace también una reforma de la iglesia. Calvino, ¿verdad? Que es otro de los grandes reformadores también, alemanes, y comienza entonces a hablar en contra de todas las religiones, incluso de los judíos. Eh, para Lutero, los judíos, como él lo tenía concebido, acuérdense que el antisemitismo fortísimo de Alemania, que va a terminar incluso con la ejecución que hace Hitler de los judíos. Sin embargo, Lutero comienza a sembrar esa cizaña en contra de los judíos. Para Lutero, los judíos, como habían sido los culpables de haber dado muerte a Jesús, entonces para él, obviamente los judíos eran un pueblo malvado y un pueblo maldito. Y esto es lo que hace entonces que la mentalidad del protestantismo alemán crease un monstruo que fue Adolfo Hitler, como ustedes saben, que sigue esta mentalidad antisemita o antijudío, ¿verdad? Antisemita quiere decir antijudío, de esa época. Entonces, tenemos a Lutero, que se va de la Iglesia Católica, que mm, deja un legado de reforma, o de sectas, ¿verdad? Que no va a ser la única. Todavía existe el luteranismo en la actualidad, pero acuérdense que el luteranismo no es la única religión o la única secta creada, sino que va a haber muchas sectas más. El último viaje de Lutero a Mansfeld lo realizó precisamente a preocupación por la familia de sus hermanos y hermanas, quienes continuaban en la mina de cobre de Hans Lutero, y estaban siendo, ¿verdad?, de alguna manera amenazados por las intenciones del conde Albrecht, de controlar esa industria para su beneficio personal. La controversia involucró a cuatro personajes importantes, y por lo tanto Lutero viaja a fines del año 1545 con el objetivo de participar en estas negociaciones para llegar a un acuerdo, para defender a su familia. Fue necesaria después una tercera visita en el año 46, y el 23 de enero Lutero dejó Gutenberg
acompañado por sus 3 hijos, y las negociaciones concluyeron con éxito el 17 de febrero. Después, pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores en el pecho y al irse a la cama oró diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Señor, fiel Dios. Y a la 1 de la madrugada despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto en toallas calientes, ¿verdad? Que era lo que usaban en esa época. Y sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su hijo, a quien él había creído. Y sus compañeros, Jonás y Michael, gritaron: Reverendo Padre, ¿estás listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre? Y él dijo: sí. Y fue la respuesta de Lutero. Murió entonces a las 2:45 del 18 de febrero del año 1546, la ciudad donde nació. Y luego fue enterrado en el Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. El luteranismo después, obviamente, surge como secta. Sin embargo, no es la única. No es la única. Las sectas van a comenzar desde ese momento en adelante, desde el siglo XVI en adelante, comenzar a expandirse, a expandirse por toda, eh, sobre todo por Europa. Alemania es el punto, digamos, esencial, donde hay muchos protestantes, y luego se va a extender a diferentes partes de Europa. Voy a responder algunas preguntas. No sé si hay en el chat. Es verdad que los protestantes son el anticristo porque roban nuestra fe. Eh, a ver, el protestante es, como sabemos, un hereje. Es una persona que es contrario completamente a la doctrina católica y por lo tanto es, es, podríamos llamar, es lo contrario a lo que la iglesia nos ha enseñado. Ahora, a mí nunca me gusta llamar anticristo a una persona o una institución o una iglesia como ellos hacen. Ellos sí lo hacen. Nosotros los católicos no. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no somos de la gente que vemos a los otros como si fueran enemigos. Simplemente los vemos como hermanos. El anticristo que se nos presenta en el Apocalipsis es básicamente el demonio que en la modernidad, como ustedes saben, pues se apodera de personas y, y son todos aquellos que luchan en contra de la fe. Pero nosotros como católicos no deberíamos nunca darle como un nombre: el anticristo es esta religión, o el anticristo son los protestantes, o el anticristo son los testigos de Jehová, porque ellos sí lo hacen con nosotros. Ellos dicen que el anticristo es el Papa o que es la Iglesia Católica, etc. Pero nosotros no lo hacemos con ellos porque nosotros tenemos otra formación. Para nosotros, todo el que cree en Cristo es un hermano. Es un hermano protestante, es un hermano separado, pero es un hermano. No podemos verlo como anticristo. Para nosotros el anticristo es el pecado. Es el pecado y es el demonio. Es el que al final de los tiempos, obviamente, lucha contra Miguel y sus ángeles. Y como sabemos, obviamente, es destruido finalmente. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte al final son destruidos al final de la historia, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de la excomunión para un católico y cómo afecta a una persona de otra religión como protestante? No recuerda ver la comunión. Sí, a ver, si entiendo la pregunta que haces. ¿Qué consecuencias tiene para un católico la excomunión? Cuando un católico es excomulgado, no puede absolutamente recibir la comunión. ¿Por qué? Esa es
es la manera que la iglesia tiene de separar a un miembro. Y obviamente si tú estás excomulgado, por excomunión late sentencia, como se le llaman, porque obviamente hay diferentes tipos de excomunión. Voy a explicarle porque yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero bueno, tal excomunión late sentencia es obviamente mm, por una sentencia del Papa hacia un católico, puede ser de otra religión, obviamente. Cuando se excomulga es porque se le separa completamente de la comunión. Pero al ser una bula pontificia, o sea, es un documento papal que se presenta directamente a esta persona queda completamente fuera de la iglesia y no tiene absolutamente ninguna posibilidad de comulgar en lo absoluto. Ahora, hay excomuniones que son temporales, para que ustedes entiendan también la diferencia. Una cosa es la excomunión que se le hace a Lutero, eh, que se excomulga por eso, pero hay muchas excomuniones. Hay comuniones, por ejemplo, no sé si recuerdan la excomunión que hace, si mal no recuerdo, el Papa Juan Pablo II a Madonna, que llevaba un crucifijo en medio de sus senos, y no les digo yo lo que dijo porque es bastante feo y horrible, y ella recibió una excomunión. Asimismo, también muchas otras personas han recibido la excomunión, quedan excomulgados, sea que pertenezcan a la Iglesia Católica, sea que no pertenezcan, se les aparta completamente de la comunión. Ahora, esa es la excomunión late sentencia, que obviamente es una sentencia hecha por el Papa. Sin embargo, hay excomuniones que son, digamos, transitorias, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, una mujer, ¿ya? Eh, se junta con un hombre, una mujer y un hombre, y ellos no están casados por la iglesia, sino que son conviventes, ¿no? Conviven como si fueran marido y mujer, pero no son casados por la iglesia, pero conviven. Entonces ahí hay una excomunión que se llama excomunión temporal, porque obviamente es temporal, es hasta que ellos se casen por la iglesia o hasta que o se separen o cualquier cosa que pase que termina con esa condición. Pero mientras ellos tengan esa comunión, están excomulgados, lo que quiere decir que no pueden recibir la comunión. Ahora, esa excomunión es diferente. Esa excomunión es una excomunión temporal y se llama excomunión porque no pueden hacer la comunión, pero pueden participar en la misa, etcétera, son miembros de la iglesia. Entonces, una excomunión eh, que digamos así es más bien de tipo transitorio, es de tipo transitorio y por lo tanto es más bien medicinal. Se le dice en la iglesia es medicinal porque al tú estar fuera de la comunión te ayuda, es una medicina porque te ayuda a reflexionar cómo tú puedes acercarte a la comunión. Entonces hay algunas personas que se casan por la iglesia, esa es la manera de volver a comulgar, o tal vez esa relación se rompe y cada uno por su lado y ya quedan libres. Ahora, si ustedes me pueden preguntar, como mucha gente me ha preguntado, una pregunta muy interesante, padre, entonces, ¿qué pasa si hay una persona que tiene, por ejemplo, no está casado con alguien, tiene un novio, una novia y tiene relaciones sexuales? Ahora, eso es diferente. Eso es diferente, eso es un pecado, pero eso no lleva a la excomunión porque no están conviviendo juntos. O sea, lo que lleva a la comunión es que tú vives o convives con esa persona y por lo tanto estás ya en una estructura de pecado y por lo tanto obviamente eso ya se repite constantemente. No es lo mismo que un pecado. O sea, chico, una chica, obviamente tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, etcétera. Sabemos que faltan al sexto mandamiento, se confiesan, pero no es una excomunión. La excomunión es cuando deciden vivir juntos, conviven, si fueran casados, están casados por la iglesia. Entonces ahí
digamos que se encuentran en un proceso de excomunión temporal. Siempre temporal, ¿eh? A mí me gusta decirlo así de esa manera porque soy de la mentalidad un poco del Papa Francisco que está ayudando a estas personas, porque hay muchas personas que tuvieron matrimonios anteriores por la iglesia, pero no les fue bien, han sido desastrosos. Yo he trabajado, sobre todo del punto de vista psicológico, con esas personas y realmente es difícil, es complicado y pobrecitos, algunos han pasado por situaciones bien difíciles que no ha sido ni siquiera culpa de ellos y la iglesia les ayuda a agilizar el proceso de nulidad matrimonial. Entonces están en el proceso de nulidad matrimonial, están mientras tanto excomulgados temporalmente, pero están de alguna manera todavía obviamente en comunión con la iglesia, pero no pueden recibir la comunión. Entonces en ese momento están como excomulgados temporalmente porque no pueden recibir la comunión. Sin embargo, pertenecen a la iglesia, están en el proceso, algunos ajustan el estado porque entran en el proceso de unidad matrimonial, incluso yo tengo una prima que le ha pasado eso y pobrecita, bueno, ella también ha sufrido mucho y ha hecho el proceso interesante de nulidad matrimonial y se ha podido de nuevo casar por la iglesia con una persona que realmente ella considera que es la persona con la cual va a vivir para toda la vida y es un matrimonio por la iglesia válido. Entonces ahí ya te acercas de nuevo a la comunión y tienes la posibilidad de acercarte de nuevo a la comunión. Entonces, sí, esa es la realidad. Pero la excomunión late sentencia, que es la que recibe Lutero, es producto de un delito. Cuando, por ejemplo, hay una herejía, hay un cisma, esas son las excomuniones late sentencia. Si alguien no es católico puede ser excomulgado, en realidad no. Tal vez, tal vez se ha hecho con alguien como para romper con él, pero si no es católico, no puede ser excomulgado, porque excomulgar significa ser expulsado de la comunión y por lo tanto pierde la unidad con la iglesia, por lo tanto tiene que ser católico. Alguien que no es católico no goza de esa comunión. Por lo tanto, no se hace una excomunión a quien está fuera de la iglesia católica. Aunque de hecho, tal vez, por una cuestión de fe, el Papa podría de alguna manera excomulgar a alguien que no esté completamente perteneciendo a la Iglesia Católica, pero lo hace, digamos, de un modo preventivo, para que esa persona no se acerque absolutamente a la comunión. Estas personas están impedidos completamente de participar en la misa, recibir la comunión, los que son excomulgados late sentencia, como les decía, e incluso de recibir la confesión o cualquiera de los sacramentos. Y no pueden ser tampoco padrinos ni madrinas, nada. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Creo que hay algún otro... Ah, sí, hay algunas otras preguntas. Pero ¿cuál es la diferencia entre protestantes y evangélicos? Muy buena pregunta. Mire, protestantes son todos aquellos que están alejados de la iglesia de Cristo, todos ellos son protestantes. Pero los evangélicos en específico es un movimiento que no todos son evangélicos, ¿verdad? Ellos se han, el evangelismo o evangelicalismo, como algunos le llaman, es más usado evangelismo. Es un movimiento dentro de los protestantes. O sea, los protestantes son todos los que han protestado. O sea, protestantes son los luteranos, pero protestantes son también los anglicanos. Voy a hablarles del anglicanismo, que es diferente a Lutero porque son iglesias. Recuérdense que las iglesias, a diferencia de las sectas, son parte de la iglesia católica que se dividió, pero es una porción de la iglesia. Sin embargo, sectas son quien solito, como Lutero, solito se va y funda una iglesia suya. Sin embargo, las iglesias que son
de alguna manera, que formaron parte de la Iglesia Católica y se dividieron, todavía siguen llamándose iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana, todavía le llamamos Iglesia Anglicana. Yo les voy a hablar del anglicanismo más adelante, pero bueno, para que ustedes sepan quiénes son iglesias, la Iglesia Anglicana son iglesia, y la ortodoxa son iglesias. ¿Por qué? Porque eran parte de la Iglesia Católica, pero se dividieron. Y se dividieron por sucesos que más bien están relacionados a veces con la zona geográfica. El Oriente, porque obviamente con la excomunión del patriarca de Constantinopla, se hizo una división entre la iglesia de Oriente y Occidente, y en el caso del anglicanismo fue por la iglesia de Inglaterra, que se divide completamente de la iglesia de Roma. Pero se divide toda la iglesia, no es una que sale. No fue Enrique VIII que salió de la iglesia para fundar el anglicanismo, no. Los anglicanos fundan su iglesia, digamos, haciendo ruptura o cisma con la iglesia romana, con la iglesia católica. Por lo tanto, sí, se les llama iglesia porque son iglesias tradicionales, porque son iglesias que existen desde el principio. Entonces, el evangelismo, que es una parte del protestantismo, eh, ellos se hacen llamar evangélicos porque según ellos promueven la esencia del evangelio, promueven las enseñanzas de Jesucristo, y obviamente de ahí su nombre de evangélicos, porque ellos dicen que se basan sobre todo en el evangelio. ¿Dónde dónde nace el movimiento evangélico? Bueno, el movimiento evangélico, esto ya es un poquito posterior, yo solo estoy diciendo para adelantarme, pero esto es el movimiento evangélico un poquito posterior. El movimiento evangélico nace sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra y en Estados Unidos. Nace respectivamente. Nacen del metodismo, ¿verdad? Sus orígenes nacen sobre todo de la iglesia metodista, que precisamente había salido del luteranismo a su vez, y figuras como por ejemplo John Wesley, que es uno de los fundadores del movimiento evangélico, y otros más, comenzaron a utilizar esta palabra de evangélico, porque para ellos tienen su origen todo en el evangelio. Y son todas aquellas iglesias o sectas, ¿verdad? O creyentes que heredan una tradición cristiana instituida sobre todo por la Reforma Protestante, y que obviamente comenzaron a fundar su propia iglesia, y empezaron a surgir movimientos como por ejemplo el movimiento radical anabaptista del siglo XVI, del cual salen, como yo les he hablado, también los Amish, que son parte de este movimiento radical anabaptista. Pero de ahí salen los bautistas, ahí nace la iglesia pentecostal, de ahí nace también algunas otras denominaciones cristianas evangélicas, como la Alianza Evangélica Mundial, eh, y comienzan entonces a crear una estructura fuera incluso del luteranismo, fuera incluso de estas iglesias tradicionales, como por ejemplo la iglesia metodista y los anabaptistas. Entonces, fundan este movimiento evangélico, aunque en la actualidad la iglesia evangélica tiene una unión muy grande con las iglesias luteranas y calvinistas, y inclusive ya prácticamente se ha dado el nombre de evangélicos a todos los protestantes, o sea, a todos las sectas. Y cuando ellos hacen la comunión evangélica mundial, invitan a todas las personas, obviamente que no sean ni católicos
ni tampoco están invitados los ortodoxos ni los anglicanos. Entonces, eh, ese movimiento es un movimiento sumamente fuerte, la Alianza Evangélica Mundial, eh, que tiene una cantidad de iglesias muy grande. Obviamente sería imposible contar cuántas iglesias son, porque todas las iglesias, como les decía, se van dividiendo, se van creando nuevas iglesias. De hecho, en la actualidad hay sumamente una cantidad de iglesias horribles, una cantidad de nombres tremendos y obviamente pues cada uno que crea una especie de, digamos, de contradicción con otra iglesia, funda algo nuevo. Por ejemplo, el pentecostalismo, el movimiento pentecostal, que es uno de los más conocidos en América Latina. No es, no es un movimiento muy nuevo, es un movimiento ya del año 1906 en California. Un pastor afroamericano, Seymour, que pertenecía a la Iglesia Metodista Episcopal Africana, funda este movimiento, este pentecostalismo, derivado sobre todo de Pentecostés, por lo del Espíritu Santo, y, y funda este movimiento que después se va a expandir bastante en toda América Latina, ¿verdad? Especialmente en países como Brasil, como pero especialmente Brasil, en América Central también, como por ejemplo en Guatemala, hay una expansión muy grande del pentecostalismo. Eh, y así va a llegar a diferentes lugares, especialmente lugares donde las personas no tienen un conocimiento de la palabra de Dios y de la, y de la Biblia. Entonces, este movimiento pentecostal es uno de los evangélicos más extendidos, pero también están, como le decía, la iglesia metodista, que es una iglesia un poco más antigua, y toda una serie, obviamente, como los baptistas y como otras iglesias protestantes. Em, Bien, vamos entonces a seguir adelante con algunas otras. A ver, ¿quién más puede excomulgar además del Papa? En la actualidad solamente el Papa puede hacer excomunión. Los obispos también pueden hacerlo, pero es más raro. Generalmente la excomunión la hace el Papa, pero los obispos tienen la autoridad de hacerlo, aunque es muy raro que un obispo excomulguen, pero puede. Incluso el Papa tampoco lo hace mucho, muy a menudo, pero sí, la autoridad la tienen todos los obispos. El Papa es un obispo de Roma también, es el obispo de Roma, es un obispo. Todos los obispos tienen esa facultad de excomulgar. La consecuencia de la excomunión en el cielo, bueno, si ya, como habíamos visto, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, pues obviamente la excomunión en la tierra es también una excomunión en el cielo. Obvio, no podemos hablar en nombre de Jesús, no sabemos si su misericordia podría salvar a alguien excomulgado, pero lo que nosotros sabemos desde la doctrina es que si se ha excomulgado en la tierra, pues también es excomulgado en el cielo. Acuérdense que Jesús dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que todas las parejas que no estén casadas por la iglesia están excomulgadas temporalmente, sí están fuera de la comunión temporalmente, hasta que ellos resuelvan su situación. O sea, no pueden comulgar. Es una excomunión, como les decía, ipso facto, no con la iglesia, sino con la comunión como tal. Por eso se llama excomunión, o sea, hasta fuera de la comunión no pueden absolutamente comulgar hasta que no resuelvan su situación, que puede ser o casarse por la iglesia o, como les decía, o de alguna manera, si se separan, pues obviamente ya pueden acceder a la comunión, porque el problema que crea la excomunión es la convivencia. Por eso yo siempre digo que hay personas que ya son adultas y que quieren fundar una familia. Yo siempre digo, es bueno que no se vayan a vivir juntos hasta que no estén ya conscientes de lo que quieren hacer realmente, y si realmente se han decidido, por ejemplo, vivir el uno para el otro y casarse por la iglesia,
pues entonces dar el paso y poder entonces acceder a la comunión. Porque si dan el paso muy rápido y se van a vivir juntos, a convivir y tal, pues se comete el error de entonces quedar excomulgado, ¿verdad? Temporalmente y no poder acceder entonces a la comunión. Buenas noches, padre. ¿Por qué los evangélicos tienen muchos nombres de iglesias sabatista, mormón y otros? Sí, esto es muy interesante. Mira, cada uno de los fundadores da un nombre diferente. Por ejemplo, este sabatista que tú le llamas son los adventistas del séptimo día, que le llaman sabatista porque el séptimo día es el sábado. Eh, Eso es una fundación también. Es que, por ejemplo, hay un pastor o hay un creyente o alguien de una iglesia que no está de acuerdo con su iglesia y reúne un grupo de personas, funda una iglesia diferente y, por ejemplo, el adventismo también es una de las iglesias fundadas sobre todo con un énfasis específico en el sábado, o sea, descansar el sábado el día del Señor, etcétera. Son personas que pertenecen, de hecho, muchos no le llaman cristianos, ni a ellos, ni a los testigos de Jehová. Porque los adventistas del séptimo día, como los testigos de Jehová, no consideran la divinidad de Jesús como Dios. Sin embargo, los otros protestantes sí, los otros evangélicos sí consideran a Jesús como Dios, incluso también los mormones. Por lo tanto, hay un poco de diferencia entre ellos, pero como les digo, alguien que tiene una doctrina un poquito diferente funda una iglesia y le pone un nombre. Y le pone un nombre. Por ejemplo, el sabatista es por lo del sábado, porque para ellos es muy importante el sábado y hay que guardar el sábado. Y se llamó Iglesia Adventista del séptimo día por lo del Adviento. El Adviento es el advenimiento de Jesús, porque ellos siempre predican que Jesús viene, que vendrá, que ya está cerca, que se acerca el fin, etcétera. Entonces, por eso ellos mismos se llamaron adventistas, porque ellos predican sobre la venida de Jesús. Y del séptimo día, porque obviamente ellos guardan el sábado, no el domingo. En el caso de los mormones, que también es otra de las sectas muy americana, porque esa sí es sumamente americana, los mormones en realidad su nombre es Movimiento de los Santos de los Últimos Días, o le llaman también Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Es un movimiento religioso creado por Joseph Smith en el año 1830 y se le dio el nombre de mormones en ese momento porque los miembros que pertenecen a esa iglesia se les llamaron mormones, ¿verdad? Y su raíz está en el libro de Mormón, eh, que es la base de su doctrina. Acuérdense que ellos no tienen solamente la Biblia, ellos tienen también el libro de Mormón, que es un texto de teología eh, que ellos creen, obviamente, y que reconocen como origen divino. Ellos reconocen que es como si fuera revelado. Quien lo publicó fue Joseph Smith, que es el fundador de ellos, pero para ellos él es como si fuera un profeta, como si fuera inspirado por Dios, y ese libro que escribió en el año 1830, para ellos es inspiración de Dios. Es un libro de teología. Como cualquiera de nosotros que puede escribir un libro de teología y después dice, no, pues esto fue inspirado por Dios y yo creo que sí, que es inspirado por Dios y es palabra de Dios y lo coloca al lado de la Biblia como si fuera un libro más de la Biblia. Entonces, ellos tienen el libro de Mormón como, de hecho, ellos lo llaman el otro testamento de Jesucristo. Para nosotros sabemos que obviamente es una herejía completamente, pero ellos, esa es la creencia de ellos. Acuérdense que mm, la iglesia de los mormones es una iglesia muy americana, muy americana, con toda una mentalidad incluso muy americana,
ellos van de dos en dos a predicar, incluso muchos van a nuestros países, aprenden español y aprenden bien rápido, van a nuestros países a predicar de dos en dos y van predicando la religión, ¿verdad? Y el libro de Mormón, y se lo van dando a la gente, y así pues van convirtiendo a personas que no tienen mucho conocimiento. Casi todas las fundaciones son hechas en Estados Unidos, la mayoría de los evangélicos. Como les hablaba anteriormente del pentecostalismo, ahora les hablo del mormonismo, todos estos son creados aquí en los Estados Unidos. La iglesia anglicana, sin embargo, es diferente. Es una iglesia, y yo les voy a explicar la historia, pero ya hoy no va a dar tiempo. Pero sí les quiero explicar la historia para que ustedes comprendan de dónde nace la iglesia anglicana, que sí es una iglesia más parecida a la iglesia católica, y si es llamada iglesia, no es secta como estas sectas. Una pregunta aquí, dice: Padre, de todos los hermanos separados, ¿habrá perdón de sus pecados? ¿Habrá salvación para ellos? Esto es una pregunta que siempre se hace. Yo veo que obviamente muchos de los fieles se hacen la pregunta si los que están fuera de la iglesia van a salvarse. Mira, si hablamos de salvación, nadie, ni siquiera el Papa podría decir quién puede salvarse, quién no puede salvarse. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece a la misericordia de Dios y nosotros no sabemos absolutamente quién se va a salvar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Las prostitutas, los no sé qué y tal, estarán primero que ustedes en el reino de los cielos. No solo dijo él a los judíos recalcitrantes. Entonces no podemos decir quién va a ser salvado, quién no, porque de hecho Jesús mismo salvó al buen ladrón en la cruz, arrepentido. No podemos decir que se va a salvar quien pertenezca a una iglesia o que pertenezca a la otra, o se va a salvar quien haga esto o quien haga lo otro. Hermanos, quien se va a salvar es quien Dios quiera. Y quien Dios quiera no lo sabemos porque no estamos en la mente de Dios. Entonces no nos toca a nosotros decir, tú te vas a condenar, tú te vas a ir al infierno, lo que sea, porque nosotros no conocemos la misericordia de Dios. Y si lo hacemos, cometemos nosotros un pecado que es grave también, que es el pecado de enjuiciar a otra persona, que es lo que dice Jesús en el Evangelio: con la misma vara que tú juzgues, serás juzgado. Entonces, no está bien que nosotros hagamos juicio de quién se va a salvar, quién no se va a salvar, quién se va a condenar. Se va a salvar quien Dios quiera por su infinita misericordia, y se va a condenar quien realmente se condene de alguna manera porque no haya aceptado eh, lo que Dios ha querido. Entonces, no podemos nosotros decidir quién sí y quién no. Simplemente lo que podemos hacer es eh, predicar nosotros la salvación para todos aquellos que obviamente se convierten a Dios, siguen a Jesús, y esa es nuestra misión. Pero no podemos nosotros, porque si no nos convertiríamos también como en la Edad Media. Acuérdense que en la Edad Media precisamente eso era lo que hacía. Quién se condenaba, quién se salvaba, incluso mataban a los que estaban completamente contrarios a la doctrina. Nosotros, la Iglesia Católica, ya ese error pasamos por eso en el medioevo, y ahora nuestra visión es diferente. Nuestra visión es, aceptamos a todos como hermanos, seguimos obviamente, nuestra fe y nuestra iglesia como la iglesia fundada por Jesucristo, pero no queremos juzgar a nadie porque no queremos nosotros ser juzgados de esa misma manera. Entonces, por lo tanto, nosotros simplemente nos concentramos en nosotros y en nuestra propia salvación. Salvar tu alma, que es la más importante. Ya después, el que no quiere salvar su alma, pues ya, es una cuestión suya. Y delante de Dios, Dios es el que sabe si esa persona se va a salvar o no se va a salvar. Los anglicanos y ortodoxos reconocen al Papa como líder de la iglesia, sí, pero no de la iglesia de ellos. O sea, los ortodoxos y los anglicanos reconocen al Papa como obispo de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a explicar esto, que si esto merece un poquito más de atención, porque es muy importante. Fíjense, esta pregunta es muy buena. Los,
los ortodoxos y los anglicanos reconocen que el Papa, de hecho ellos no, son diferentes a los evangélicos y los protestantes que no reconocen al Papa. Incluso hablan mal del Papa y dicen que es el anticristo, etcétera. Sin embargo, los anglicanos y los ortodoxos, ellos reconocen al Papa, pero ellos dicen que el Papa es el obispo de Roma y que por lo tanto su autoridad es solamente para la diócesis de Roma. ¿Por qué esto? ¿Por qué ellos piensan de esta manera? Porque al inicio la iglesia tenía, digamos, esta convicción, este pensamiento, que es uno de los pensamientos muy interesantes incluso del Papa Francisco, de la sinodalidad apostólica, en el sentido de cada uno de los obispos es autoridad en su diócesis. ¿Ok? Cada uno de los obispos es como su autoridad, o sea, es autoridad. ¿Por qué? Porque el obispo en su diócesis puede, por ejemplo, decir, sí, aceptamos la comunión en la mano, por ejemplo. O sea, hay cosas que los obispos han hecho diferente en una parte o en otra, sí. Hay otras diócesis donde el obispo dice, no, aquí en esta diócesis no aceptamos tomar la comunión en la mano, sino que hay que darla directamente en la boca. Hay obispos, por ejemplo, que pueden decir, sí, aceptamos las niñas, por ejemplo, que sean monaguillas del altar. Hay otras diócesis donde hay obispos que dicen, no, aquí nosotros no aceptamos. Entonces, el obispo en su diócesis tiene una autoridad, como por ejemplo los alcaldes en los diferentes municipios son autoridad, son como líder. Entonces, para ellos, para estas iglesias, el Papa es como si fuera, digamos, entre comillas, como un alcalde, pero solamente de la diócesis de Roma. Para ellos. Ahora, en la antigüedad no era así. O sea, sí, cada uno de los obispos era autoridad en su región, pero el Papa se le llamaba el primado. El primado quiere decir que ha sido el primero de todos los obispos, porque obviamente Jesús lo elige para eso, va a Roma y instituye precisamente la diócesis de Roma con la autoridad de ser el primado, el primero. Y el hecho de ser el primado, el primero, los demás le deben como una obediencia. Es algo así como, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cuando un papá muere y quedan los hermanos, el hermano mayor es como si fuera el padre de la casa. Es igual que los demás, es un hijo, es un hermano, ¿ya? Es igual entre todos, pero con una autoridad, porque al ser el mayor, pues tiene responsabilidades, le da órdenes a los más pequeños, los educa, los enseña, los ayuda, etc. Más o menos, para que ustedes más o menos tengan una idea, más o menos así es el primado del Papa. O sea, el Papa es un obispo igual que los otros, ¿verdad? Como el hermano mayor es un hermano igual que los otros, pero con una autoridad que el Padre, que en este caso Jesús, le ha dado, que es la autoridad de ser el primado, como nosotros llamamos el primado de Pedro, y en ese primado de Pedro es que reside la autoridad del Papa. Y por eso es que el Papa puede nombrar obispos, porque es el que les toca nombrar obispo, él es el que le toca también hablar ex cátedra, enseñar, etcétera, diferentes cosas. Pero lo que pasa con estas iglesias es que ellos se quedaron con la mentalidad antigua de la sinodalidad, o sea, de que cada obispo es autoridad en su propia diócesis y luego cuando se juntan, siempre ellos tienen un patriarca que digamos así es como el primado para ellos, eh, pero no es como el papa, no tiene la autoridad del papa. Por ejemplo, el patriarca de Constantinopla es, digamos, el que rige a los obispos, pero los obispos de Turquía, Grecia, etcétera. Sin embargo, si tú vas, por ejemplo, a Rusia, es el patriarca de Moscú, y esto es la misma iglesia, estamos hablando de la misma iglesia ortodoxa.
Sin embargo, el patriarca de Moscú es el que tiene autoridad en esa zona, en los obispos de su zona. Entonces, el patriarca de Moscú, el patriarca de Constantinopla, no podrían incluso estar incluso hasta en contradicción. No están ni siquiera muy unidos. ¿Por qué? Porque el patriarca de Moscú en Rusia y los países eslavos es la autoridad. Entonces, fíjense cómo para ellos es muy importante como que cada uno sea la autoridad en su propia diócesis. Entonces, hay una comunión entre ellos, una unidad, pero una unidad muy débil, porque es como yo les decía, como los hermanitos que se quedan huérfanos. Sí, tienen el hermano mayor, pero en realidad cada uno de ellos es hermano. Y aquí le van a decir, tú no eres mi papá, tú eres un hermano. ¿Entiendes? Esa es la mentalidad que ellos tienen. Sin embargo, para nosotros el Papa es como el hermano mayor de los hermanos, de los obispos, pero tiene el primado y por lo tanto tiene autoridad. Entonces, ellos consideran al Papa como un obispo más, pero no lo consideran con la autoridad de ser el primado. Por ejemplo, para los anglicanos, el primado de ellos es el obispo de Canterbury. Canterbury en Inglaterra es la sede del primer obispo que hubo. Entonces, para ellos, como es el primado de esa zona, para ellos ese es el importante. Pero fíjense que ellos consideran al Papa como el obispo de Roma y le dicen, ok, tú eres el obispo de Roma, tú mandas allá en Roma, acá mandamos nosotros. ¿Ven? Es diferente. Ahora, la historia del anglicanismo es un poquito diferente a los ortodoxos. ¿Por qué? Porque el anglicanismo tiene una relación muy grande con el rey. Los ortodoxos no tanto, aunque sí tienen una relación muy importante con el presidente del país. Por ejemplo, el patriarca de Moscú tiene una relación muy íntima con el presidente de Rusia y por lo tanto tienen una combinación bastante, o sea, casi siempre como que le obedecen al presidente, porque de hecho el patriarca de Moscú acepta que Rusia haya invadido a Ucrania. ¿Por qué? Porque él dice que hay que obedecer al presidente del país, o sea, no es capaz de hablar en contra o de decir, por ejemplo, que es una guerra injusta, etcétera. Entonces, ellos tienen una relación muy directa con la autoridad civil. En el caso de los anglicanos, lo mismo con la reina de Inglaterra. De hecho, la autoridad máxima de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra. Y de hecho, ella es la encargada eh, de muchas cosas dentro de la iglesia, de convocar a los concilios, de nombrar obispos y todo. Pasa todo por el escritorio de la reina. ¿Por qué? Porque es la autoridad de la iglesia, aunque el obispo de Canterbury sea, digamos así, como el hermano mayor de todos los obispos. La reina de Inglaterra es como la mamá, digamos, ¿no? Con una autoridad muy importante. ¿Por qué? Porque el fundador del anglicanismo fue un rey de Inglaterra, el rey Enrique VIII, que como ustedes saben, el Papa no aceptó que él se divorciara de su esposa y él se quiso divorciar de su esposa. De hecho, tuvo 4 mujeres. En esa división con la iglesia de Inglaterra se divide completamente de la iglesia católica romana, que era una misma iglesia, como ustedes saben, y se crea la iglesia anglicana. Pero la liturgia es prácticamente la misma, los ritos son prácticamente iguales. Tienen muy pocas diferencias con nosotros, pero un punto importante que divide a ellos con nosotros es el divorcio. Ellos sí se pueden divorciar. Para nosotros, la Iglesia Católica, el matrimonio es para toda la vida. Sin embargo, el rey Enrique VIII quiso divorciarse de su esposa y, como les digo, luego incluso llegó a tener 4 mujeres porque él decidió así y quiso que la iglesia lo aceptara y que la iglesia lo casara, incluso aceptara el matrimonio las 4 veces que lo tuvo. Y esa fue la base de la iglesia anglicana, pero ya les digo, si ustedes ven la iglesia anglicana, muy parecida a la nuestra, todo casi prácticamente igual, porque era parte de la iglesia católica, con la diferencia de que se dividió precisamente en base a este deseo de Enrique VIII.
En realidad no reconocen al Papa. Bueno, ya creo que sí, ya respondí la última pregunta del chat. Voy a comenzar la próxima clase hablando del anglicanismo porque creo que es importante que profundicemos sobre esto. Así que el próximo miércoles voy a hablarles del anglicanismo y de ahí vamos a pasar también después a lo que es el movimiento evangelizador en América Latina, o sea, descubrimiento de América y el inicio de lo que es la Edad Moderna. Y de ahí vamos a ver también una serie de acontecimientos muy importantes. Acuérdense que uno de los acontecimientos también importantes fue el invento de la imprenta, que ayudó a Lutero a expandir bastante su religión, porque recuérdense que con el invento de la imprenta, Gutenberg, y el primer libro que obviamente se imprimió fue la Biblia. Allí pues dio origen digamos, al modo de evangelizar y de poder también profundizar en la doctrina. Eso le ayudó a Lutero también a expandir bastante su doctrina, porque le ayudó esto a, a imprimir Biblias, imprimir libros, etcétera. El luteranismo pues adquirió bastante fortaleza. La iglesia responde a Lutero con el Concilio de Trento, que fue un concilio sumamente importante, pero voy a hablarles en la próxima clase de esto. La iglesia anglicana sí usa la misma Biblia que nosotros, igual exactamente. Los ortodoxos también igual usan la misma Biblia y de hecho casi los mismos ritos, solo que los de ellos son un poquito más antiguos porque se han quedado más estancados, digamos, en eso. La iglesia católica, acuérdense que con el Vaticano II dio un giro bastante impresionante. Entonces, sí, hay esas pequeñas diferencias, pero sí, la Biblia es la misma. Y la doctrina básicamente es la misma porque acuérdense que ellos participaron en los mismos concilios eh, de, de la Iglesia Católica del principio, por lo tanto éramos la misma iglesia, solamente que hubo el cisma y la división. Voy a darles la bendición porque ya nos quedan apenas 15 minutos para las 10, para dejarlo para avisos y el descanso. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.